Complejo mitocondrial 1, presentado por el equipo 1, compuesto por Baltasar Ávila, Felipe García, Ortiz Barrera, Ramírez Cornejo, Vizcarra Jiménez y León Alexandra. Introducción. La forma de vida aerobia depende de grandes cantidades de energía que el oxígeno hace posible obtener. También existe una necesidad directa o indirecta de oxígeno, por su capacidad generadora de energía, para las reacciones bioquímicas que no pueden ocurrir en condiciones anaeróbicas. La fosforilación oxidativa es la etapa final de la respiración celular, donde todos los pasos oxidativos en la degradación de glúcidos, grasas y aminoácidos convergen aquí. Es el mecanismo complejo mediante el cual las células aerobias fabrican ATP. La mayor parte de la energía metabólica tiene su origen en las reacciones de oxidorreducción en las mitocondrias. Durante el metabolismo energético, se transfieren electrones procedentes de la glucólisis, ciclo cítrico y la oxidación de ácidos grasos a coenzimas que participan en la transducción de energía desde los combustibles al ATP. Principalmente, nicotinamida adenina dinucleótido, flavina adenina dinucleótido y flavina mononucleótido, que pasan a sus formas reducidas. Estas coenzimas ceden sus electrones a la cadena transportadora de electrones. Esta consiste en un conjunto de portadores o acarreadores de electrones que los movilizan a través de ellos, situados en la membrana interna de la mitocondria, la cresta mitocondrial, organizados en 5 complejos de proteínas grandes y 2 componentes independientes, la ubiquinona y el citocromo C. La energía que se libera con este flujo de electrones, siendo un proceso exergónico, se acopla a varios procesos endergónicos, de los que el más importante es la síntesis de ATP, otros procesos inducidos el transporte de calcio al interior de la matriz mitocondrial y la generación de calor en el tejido adiposo marrón. A continuación presentaremos el complejo 1. La cadena respiratoria mitocondrial consta de una serie de transportadores electrónicos que actúan secuencialmente. La mayoría de estas son proteínas integrales con grupos prostéticos capaces de aceptar y ceder 1 o 2 electrones. El primer tipo de transportador son las proteínas ferrosulfatadas. En estas, el hierro se encuentra en asociación ya sea con átomos de azufre inorgánico o con átomos de azufre residuos de cisteína, o puede ser con ambos al mismo tiempo. Estos centros ferrosulfatados pueden encontrarse desde estructuras sencillas con un solo átomo de hierro coordenado a 4 residuos de cisteína, o pueden encontrarse como centros más complejos con 2 o 4 átomos de hierro. Las proteínas ferrosulfatadas de RISC son una variedad de estos centros en las que un átomo de hierro está coordinado con 2 residuos de histidina en lugar de residuos de cisteína. Los iones de estos complejos ciclan entre sus estados reducidos y oxidados, y a diferencia de las quinonas y las flavinas, estos no liberan ni unen protones. En la transferencia de electrones mitocondrial actúan como mínimo 8 proteínas ferrosulfatadas. El complejo 1 junto con el complejo 2 formarán el sistema 1, ya que ambos catalizan la transferencia de electrones a la ubiquinona, pero difieren en su donador de electrones, en nuestro caso el NADH para el complejo 1. Esto sucede para obtener FAT y NAD y así generar energía en varias reacciones. Entonces el complejo 1 se definiría como aquel que cataliza la transferencia de electrones del NADH a la coenzima Q. Como características del complejo 1 puede llamarse como NADHQ oxidorreductasa o NADH deshidrogenasa, una enorme enzima de 900 kilodalton que consta de aproximadamente 46 cadenas polipeptídicas. Esta bomba de protones, como la de las otras 2 de la cadena respiratoria, está codificada por genes que residen tanto en la mitocondria como en el núcleo. La NADHQ oxidorreductasa tiene forma de L, con un brazo horizontal en la membrana y un brazo vertical que se proyecta en la matriz. La reacción catalizada por esta enzima parece ser la siguiente: NADH más ubiquinona más 5 protones en la matriz en presencia de FMN y clústeres de hierro y azufre van a generar un gradiente de concentración de NAD más ubiquinol más 4 protones en el citoplasma. Electrones de NADH entran en la cadena y se da el paso inicial, que es la unión del NADH y la transferencia de sus 2 electrones de alto potencial al grupo prostético de mononucleótidos de flavina. La unión será por enlaces no covalentes para su posterior separación. El FMN actúa como coenzima de esta deshidrogenasa, aceptando electrones y protones, produciendo así la forma reducida FMNH2,
que quedaría así como la imagen lo muestra. El aceptor de electrones, el Fabrin mononucleótido, es el anillo de ixoloxacina, que es idéntico al del FAT. Este paso se resumiría como está subrayado en morado. Luego los electrones se transfieren del Fabrin mononucleótido H2 a una serie de grupos de hierro y azufre que serían el segundo tipo de grupo prostético en el NADHQ oxidorreductasa. El hierro puede experimentar una oxidorreducción cíclica entre los estados ferroso y férrico. Como los electrones se utilizan posteriormente para reducir la coenzima Q, una denominación más descriptiva de este complejo es NADH coenzima Q reductasa. Después de ser transferidos de un centro de hierro azufre a otro, cada electrón es eventualmente cedido por la proteína ferrosulfarada N2 a la ubiquinona, un transportador de electrones liposoluble móvil capaz de aceptar y donar electrones uno a la vez. La ubiquinona también es llamada coenzima Q. Después de ser transferidos de un centro hierro-azufre a otro, cada electrón es eventualmente cedido a la ubiquinona. Esa transferencia de electrones promueve posteriormente la expulsión de 4 protones desde la matriz por cada par de electrones. Es una benzoquinona liposoluble que contiene una cadena lateral isoprenoide larga. Puede aceptar un electrón transformándose en el radical semiquinona, también llamado ubisemiquinona, y al aceptar 2 electrones se convierte en el ubiquinol, también llamado dihidroubiquinona. Actúa como puente entre un dador de 2 electrones y un aceptor de un electrón. La ubiquinona puede presentarse con el término Q10, que indica la forma de la coenzima Q, y pues es en el caso de los mamíferos que contiene 10 unidades de isopreno, es decir, que esto va a variar según la especie. La cola proporciona a la molécula el carácter apolar, como cadena hidrófoba, y le permite la rápida difusión a través de la membrana mitocondrial interna. La reducción completa de la ubiquinona requiere 2 electrones y 2 protones y se produce en 2 pasos a través del radical semiquinona intermedio. En la imagen de la izquierda se puede observar la ubiquinona en el estado completamente oxidado, posteriormente pasa a radical semiquinona y finalmente en ubiquinol, que es el estado completamente reducido. Estudios estructurales recientes han sugerido cómo el complejo 1 actúa como una bomba de protones. Pero, ¿cuáles son los elementos estructurales necesarios para el bombeo de protones? La parte del complejo incrustada en la membrana tiene 4 medios canales de protones que consisten en parte en hélices verticales. Un conjunto de medios canales se expone a la matriz y el otro al espacio de la membrana interna. Las hélices verticales están unidas en el lado de la matriz por una hélice horizontal larga. Los medios canales citoplasmáticos están unidos por una serie de elementos de conexión beta-hélice. Una cámara Q cerrada es el sitio donde la ubiquinona acepta electrones del NADH. Un embudo hidrofílico conecta la cámara Q a un canal revestido de agua, en el que se abren los medios canales, que se extiende a lo largo de toda la parte incrustada en la membrana. Pero ¿cómo cooperan estos elementos estructurales para bombear protones fuera de la matriz? Cuando la ubiquinona acepta 2 electrones del NADH generando semiquinona, las cargas negativas en la semiquinona interactúan electrostáticamente con residuos de aminoácidos cargados negativamente, que se encuentran en el brazo, incrustado en la membrana, lo que provoca cambios conformacionales en la hélice horizontal larga y los elementos beta-hélice. Estos cambios a su vez alteran las estructuras de las hélices verticales, lo que permite que los protones de la matriz se unan primero a los aminoácidos, luego se disocian en el canal revestido por agua y finalmente ingresan al espacio intermembrana. El flujo de 2 electrones del NADH a la coenzima Q a través de la NADH-Q oxidorreductasa conduce al bombeo de 4 iones de hidrógeno fuera de la matriz de la mitocondria. Posteriormente, la semiquinona toma 2 protones de la matriz a medida que se reduce ubiquinol. La eliminación de estos protones de la matriz contribuye a la formación de las fuerzas motriz del protón. Posteriormente, el ubiquinol deja la enzima para el grupo ubiquinona, lo que permite que ocurra otro ciclo de reacción. Inhibidores respiratorios. El amital, un barbiturato. La rotenona, un producto vegetal utilizado frecuentemente como insecticida, y el antibiótico piricilin A inhiben el flujo electrónico desde los centros ferrosulfurados del complejo 1 a la ubiquinona.
con el consecuente bloqueo global del proceso de la fosforilación oxidativa. Genes mitocondriales. Las mitocondrias tienen su propio genoma, una molécula circular de DNA de doble cadena. Existen 37 genes en este cromosoma mitocondrial humano, incluidos 13 que codifican subunidades de proteínas de la cadena respiratoria. De estas se sintetizan 13 subunidades proteicas. Las mitocondrias tienen sus propios ribosomas, claramente diferentes a los del citoplasma. Aquí podemos ver un mapa del DNA mitocondrial humano en el que se muestran los genes que codifican las proteínas de los complejos. En el caso del complejo 1, la NADH deshidrogenasa, se observa que son de color rosa, los que van del ND1 al ND6. La cadena respiratoria es el principal productor de especies reactivas de oxígeno, ya que la estructura birradical del oxígeno le permite aceptar electrones, lo que le da la propiedad de tener una tendencia a formar metabolitos con gran capacidad de destrucción. Estos son llamados especies reactivas de oxígeno o ROS. Y el contenido mitocondrial, incluido el genoma mitocondrial, está sujeto a la máxima exposición y a las lesiones por ROS. Y puesto que el sistema de replicación de DNA mitocondrial es menos efectivo que el sistema nuclear en corrección de errores producidos durante replicación y reparación, estos defectos se acumulan a lo largo del tiempo, y se cree que esta acumulación provoca ciertos síntomas del envejecimiento. Alrededor de una de cada 5.000 personas tienen una mutación en una proteína mitocondrial que da lugar a una enfermedad al reducir la capacidad de la célula para generar ATP.